Seguimos adelante, queridos amigos, recibiendo con gran gusto al señor senador del Partido Nacional, Carlos Moreira. Buen día, senador. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Para nosotros, apelo a mi condición de ciudadano, nos ha sorprendido una cantidad de connotaciones de esta crisis de Pluna. Nos ha dolido además el cierre de una empresa de esas características, pero usted ya desde 2007 viene con este asunto, con este tema. O sea, la veía venir, como se dice en términos vulgares. Sí, de verdad que me llamó la atención desde el principio, sobre todo cuando arranca con anuncios espectaculares de empresarios norteamericanos, alemanes que venían con una enorme solvencia patrimonial y hacer un aporte de 177 millones de dólares, que se anunció, recuerdo, el 4 de enero del 2007. Después nosotros convocamos a la Comisión Permanente a los dos ministros de entonces, Rossi y Astori, Economía y Transporte, y nos hablaron maravillas de este negocio. No teníamos razones para desconfiar, pero lo seguimos atentamente. Yo estaba en la Comisión de Transporte, pero luego, en el mes de junio, se firma un nuevo contrato. Se había firmado un contrato que se llamaba suscripción de acciones de Pluna, recuerdo. Aparece Leadgate, Sociedad Panameña, este señor Campiani y dos argentinos más. Pero luego, en el mes de junio, aparece un nuevo contrato que se llama Ajustes para el cierre de la transacción, en el cual se cambian radicalmente las condiciones, donde aparece, inexplicablemente, el Estado uruguayo garantizando una deuda, que es la que ahora está en el medio de este debate, sí, con el Scotiabank, un banco canadiense, por 178 millones de dólares. Ahí se produce, yo miro eso, digo, el Estado, titular del 25% de la sociedad anónima, y Leadgate, esta otra 75%, y el Estado garantizando en forma solidaria el 100% de la transacción, cosa que parecía, no estaba pactado así en febrero y se pacta completamente diferente en junio. Y ahí yo empecé a criticar el proceso. Digo, ¿cómo es posible que dicen que vienen con una bolsa de plata, esa gráfica expresión del intermediario, el broker, que fue Paul Elbers, que decía eso? Y resulta que ahora, cuando llega el momento de que hay que afianzar obligaciones con un banco, tiene que afianzar el Estado. Bueno, senador, acá hay una muy compleja trama que sin dudas no podrá resolverse ni entenderse en el puñado de minutos que tenemos aquí. O sea, usted ha estudiado y se imaginará que es una historia larguísima. Larguísimo. Ahora, una primera precisión. Lo del quiebre de una aerolínea no es nada nuevo en estos tiempos. Primera observación. No, pero un quiebre tan escandaloso como este, sobre todo un quiebre que arrastra el propio Estado uruguayo, que no va a quebrar el Estado uruguayo, pero que está comprometido en esta situación. Ha sucedido con otras aerolíneas también que son estatales, dan pérdidas, se cierran, pero esta viene con un escándalo alrededor. El escándalo, ¿qué connotaciones de dolo eventualmente puede tener? Y puede tener, sí. Yo no dudo que en los inversores exista, no dudo. Nosotros hicimos una denuncia penal en el entendido que había acá hechos con apariencia delictiva. Creo que los hay. Va a haber, además, perjuicios económicos de enorme magnitud que ya se están percibiendo de todos lados. ¿Hay una estimación suya, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Hay una estimación suya del daño económico? Bueno, digo, el pasivo que figura en el último balance, aunque ahora la Auditoría de la Nación dice que no se publique los balances, que no salga esa información, una cosa insólita. Lo que yo vi, el último balance cerrado a marzo de este año, da pérdidas, un pasivo de 379 millones de dólares. Un pasivo que a junio del año pasado era de 301 y ahora 379. En 9 meses aumentó 78 millones de dólares. ¿Cómo? Claro. Usted me pregunta cómo aumentó, no lo sé, pero es increíble. La Auditoría Interna de la Nación apela a sus potestades legales como para determinar esta confidencialidad. ¿Usted advierte que detrás de lo legal hay una connotación política? Me parece que sí, porque le digo otra cosa, los balances de las sociedades anónimas deben de publicarse, de acuerdo a lo que establece la ley. Pluna creo que hacía 4 años que no publicaba un balance, es decir, que ocultaba información, que ahora en este momento, con la cantidad de acreedores que hay, que quieren saber a qué atenerse, se nos diga que se hace especial reserva de los balances auditados de Pluna Sociedad Anónima, me parece una cosa fuera de lugar. Como parlamentario, ¿qué acción? Sí. Mucha gente tiene esos balances, porque estos hechos que son noticia política, circulan los documentos, y el Frente Amplio mismo estaba dando cuenta en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, estas cifras que yo le estoy dando, que las saco de declaraciones de los propios frentistas. Y como parlamentario, ¿qué acción emprenderá con esta decisión de la Auditoría Interna de la Nación de
considerar confidenciales esos documentos? Bueno, yo creo que la justicia penal tiene todas las potestades para hacerse de eso. Seguramente el juez del concurso también solicitará. Es decir, los jueces tienen en ese sentido facultades para que eso por lo menos ingrese a la esfera judicial. Es decir, los acreedores tienen que saber a qué atenerse. Digo, están en una situación muy difícil. Son miles. En un año de pasivo, Pluna aumentó casi 70 millones de dólares, nos ha dicho el senador Moreira, y eso es un dato inquietante. Lo que uno se pregunta es, ¿de aquí en más qué? O sea, hay una denuncia penal presentada por el Partido Nacional, denuncia penal contra instituciones, contra personas. No, nosotros dimos cuenta a la justicia de hechos con apariencia delictiva. Decimos quiénes eran los responsables políticos en su momento, quiénes debían de controlar, quiénes tenían en ese momento facultades para disponer determinado tipo de medidas que no se dispusieron, quiénes eran los directores del Pluna Antiautónomo en aquel momento, que tampoco tuvieron una actitud de dirigencia alguna, permisivo total, absolutamente. Digo, ahí puede haber responsabilidades de todo orden. Yo no digo fulano cometió tal delito, no califico. Pero simplemente digo fulano estaba en tal lugar donde pudo evitar que esto sucediera. Senador, presume delito, usted sospecha delito. Yo sospecho, sí, sospecho, sí. No le digo fulano cometió un delito, porque no tengo las pruebas, pero le doy los elementos al juez que sí puede tener facultades de inquisición que yo no tengo como parlamentario, máxime cuando todavía ni siquiera se nos permite a nosotros conformar una comisión investigadora, de acuerdo a lo que votó el Frente Amplio hace apenas 2 días. Entonces digo, bueno, el juez le doy los elementos, le doy los contratos, le doy los hechos, le doy cuenta de los hechos, para que el juez llame a la gente, investigue y reúna las pruebas. Bien. Yo creo que hay responsables. Voy un paso más allá. Usted presume delito. ¿Qué carátula tendría? No califico, no califico. Pero puede haber abuso de funciones, que es una figura genérica, por ejemplo, sin duda. Omisión contumacial de los deberes del cargo. Y puede haber otras cosas. Es decir, pero no me pongo yo a calificar porque no soy juez, soy parlamentario. ¿Incluye en esa presunción al expresidente Vázquez? Bueno, el expresidente Vázquez ha salido a dar su explícito y vigoroso respaldo a lo actuado por el actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, quien en ese momento era ministro de Economía y que jugó un rol protagónico firmando absolutamente todos los contratos que se firmaron acá. Ese que yo le digo, de cambio en las condiciones de la garantía, lo firmó Danilo Astori, en ese entonces ministro de Economía y Finanzas, Víctor Rossi, en ese entonces ministro de Transporte y Obras Públicas. Bien, senador, a usted le consta, como a todos, lo que ha representado a veces ese divorcio entre el sistema político y la sociedad, entre el político y la gente, y en función de eso muchos hoy se preguntan en estas horas, ¿por qué no se valora o por qué no se elige pensar en que es auténtico el pedido de disculpas del vicepresidente Astori y del expresidente Tabaré Vázquez cuando asumen la responsabilidad en el proceso que termina con la liquidación de Pluna? ¿Sabe? Usted puede entender como quiera. A mí me pareció ofensivo en alguna parte. Su última parte me pareció absolutamente ofensivo y fuera de lugar. Yo lo dije el otro día. Cuando dicen pido disculpas, pero... Parecía Dios bajando del Olimpo, como diciendo, bueno, me puedo equivocar, pero como yo soy tan serio, y una serie de expresiones hablando de que podía sentirse asqueado por la ferocidad de la oposición. Me pareció ofensivo fuera de lugar. Aparte, ni siquiera bajó al ruedo a discutir con nosotros lo que estábamos hablando. Fíjese, lo aludimos en reiteradas oportunidades, dijimos que nos parecía muy mal lo que había hecho. La Calle dijo y Larrañaga dijeron cosas muy duras. No bajó a discutir. Reglamentariamente podía hacerlo, ¿no? Dejar a alguien en su lugar. ¿Usted qué hubiera hecho? Digo, a mí me tocan de esa manera, me parece que sí. Además, otra cosa, yo digo me equivoqué y ya terminó todo. Y lo que costó la equivocación, ¿cuánto costó la equivocación? Yo fui intendente de Colonia. Si yo me hubiera equivocado así, digo, y le hubiera costado a la gente tanto como le costó a miles de uruguayos, no basta con decir me equivoqué. No basta con decir me equivoqué, hay que hacerse responsable de eso. La señora senadora Lucía Topolansky también en este cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición ha dicho que lo que se quiere montar es un circo político. No, circo político cuando se deben 380 millones de dólares, cuando la ANCAP tiene un clavo de 28 o 29 millones de dólares, es una cosa incomprensible lo que sucedió en la ANCAP, cuando el Banco República se le deben 17 millones de dólares y hay miles de uruguayos perjudicados. Circo político. Acá lo que hay es un drama, es decir, una situación dramática que fue llevada por negligencia y por omisión de responsables políticos. Carlos, eso es lo que hay. Lo que le decíamos temprano, ¿de aquí en más qué?
Bueno, de aquí en más, la justicia, nosotros le seguiremos aportando elementos, se le van a mandar constancia de todas las actas parlamentarias, seguiremos aportando los elementos que vayamos reuniendo, y después, digo, poco más, porque digo, interpelar a esta altura con mayorías absolutas regimentadas, como ha demostrado que lo son, parece, ya en la esfera parlamentaria, yo en lo personal convoqué 14 veces a los ministros, interpelé, comisión general, de todo, hice de todo. Ahora, volver a interpelar para que digan, vamos a respaldar lo actuado, en este caso por el ministro Pintado y el ministro Lorenzo, como lo vimos en las comisiones, no sé, lo veremos, pero... Bien, el Frente Amplio señala que aumenta la apuesta cuando envía todos los antecedentes a la justicia penal. Cuando se le reclama, bueno, pero ¿por qué no integrar una comisión investigadora? Pueden llegar a insinuar, a decir... que la manifestación política más fuerte, porque la comisión investigadora en el Parlamento era para las responsabilidades políticas, tengo entendido, sí, y están determinadas por estas cartas que han enviado tanto el contador Astori como el expresidente Vázquez. ¿No les conforma ese aspecto político? Pero digo, denuncia penal. Enviar antecedentes parlamentarios a la justicia. Los antecedentes parlamentarios están en internet. Si el juez quiere verlo, lo único que tiene que hacer, va a la página del Parlamento y saca toda lo que dijo el senador Moreira, lo que dijo el senador Michelini, lo que dijo el senador Larrañaga, de modo que no le agregamos nada. Nosotros ya le habíamos agregado actas parlamentarias. Antecedentes parlamentarios son públicos, es decir, no son reservados, como dice la auditoría con los balances, son públicos. Entonces eso no agrega prácticamente nada. Aparte, la denuncia la hicimos nosotros, todos los senadores del Partido Nacional, hace casi 2 meses. De modo que no innova nada. Eso está hecho, ese camino está recorrido. Nosotros dijimos, la justicia tiene que investigar. Nosotros fuimos los que promovimos eso. Es decir, otra vez ahora que nos digan esto, ¿y por qué negarse una comisión investigadora? Hablan de Varig, porque siempre van al pasado, ¿no? Dicen, bueno, pero esto viene, es la herencia maldita de Varig. Yo pregunto, ¿por qué no hicieron una comisión investigadora respecto de Varig en su momento? Si dicen que fue tan grave lo de Varig, ¿por qué no hicieron una denuncia penal en su momento? Entonces ahora me vienen a descubrir lo de Varig. ¿Por qué no lo hicieron antes? Bueno, senador, como consecuencia de todo esto ha quedado, por ejemplo, esa percepción de que se han dinamitado los puentes entre el oficialismo y la oposición. De hecho, lo han dicho en esos términos, que reconsiderarían la eventualidad de que el Partido Nacional o la oposición integrara los entes, las empresas Nosotros no hemos dinamitado nada. Nosotros lo que hemos hecho es controlar. A mí me sentaron en el Parlamento con el voto popular para legislar, y siempre intentamos hacerlo, hemos hecho un montón de proyectos, y para controlar. Que no pasen estas cosas. Si nos hubieran llevado el apunte hace 4 años, cuando yo pedí una comisión investigadora y el Frente dijo que no, porque no le parecía, si se hubiera formado esa comisión investigadora hace 4 años, esto no hubiera sucedido. Estése seguro que no hubiera sucedido, porque tener un ojo vigilante arriba de los gobernantes es una buena cosa, es de la más pura esencia democrática. Yo digo, no dinamitamos ningún puente, al contrario, los tendemos. Bien. Carlos, finalmente se están explorando varias posibilidades para que no perdamos conectividad. De eso se trata, para que Uruguay siga teniendo ese vínculo con el mundo. ¿Por dónde ve usted la salida? Ya hay aparentemente 4 interesados, también los funcionarios estarían interesados en integrar una cooperativa, buscan financiamiento para eso. ¿Por dónde ve la salida? Bueno, ojalá que salga esa solución. Nosotros no estamos para decir que no haya conectividad, nos parece bárbara la conectividad, pero no a este costo, ¿no? No conectividades a este costo. Conectividades bien duraderas y que no le cuesten al pueblo uruguayo lo que le ha costado esta experiencia de conectividad, que sí tuvo más destinos, pero mire qué triste destino final tuvo. Ojalá que salga bien.